Seguimos, muchedumbre. Bueno, como os decía, las calabazas, antiguamente los nabos, no eran un simple adorno, sino que era un elemento, una herramienta de protección. Y hoy en día todavía se sigue conservando en cierto modo esa creencia, ya que las calaveras, las calabazas iluminadas servían para ahuyentar a los malos espíritus y incluso hoy en día hay gente que piensa que también sirven para iluminarlos, para iluminar a esos espíritus perdidos, para darle luz, para ayudarles a hacer la transición. Así que el Jack O'Lantern hoy en día, en cierto modo, todavía sigue vivo. Cada vez que tallamos una calabaza en la noche de Halloween, sigue teniendo esa carga de aquellos rituales antiguos de autodefensa y de protección. Así que las calabazas iluminadas siguen teniendo esa carga de protección, ya que las solemos poner de adorno en las entradas de las casas, que era lo mismo que hacían los antiguos celtas para ahuyentar o iluminar a los malos o a los buenos espíritus que traspasaban esa noche al mundo de los vivos. Pero no nos equivoquemos, aunque las tradiciones hayan cambiado, el miedo a lo oculto y lo desconocido sigue estando presente. Y es por eso que la calabaza, con el paso de los siglos, sigue brillando en la oscuridad de la noche más tenebrosa del año. Así que, igual que os dije antes con los disfraces y las máscaras, recuerda que cada vez que talles una una calabaza, estás imitando o recordando antiguos rituales de protección en tiempos en los que se creía que el mundo de los muertos y de los vivos se entrelazaba en esta noche. Pero amigos, la calabaza no es lo único que se usa para proteger en Halloween. Lo que os voy a contar a continuación tiene mucho que ver con la protección. Había otros métodos de protección, había otras tradiciones. Son tradiciones, como os he dicho, que han perdurado, pero que tienen unas raíces muy oscuras, que muchos desconocen. La calabaza, las máscaras, los disfraces. Mientras hoy en día, en esta noche, todo el mundo se disfraza con máscaras, con disfraces, ya os digo, no están más que imitando un antiguo ritual que ha perdurado de protección, de autodefensa, del miedo a esas almas que podían traspasar a nuestro mundo, que podían llevarnos con ellos a su mundo. Como ya os he dicho, los antiguos celtas idearon esa estrategia para protegerse de lo desconocido, de esas almas malignas, esos espíritus malignos que venían al mundo de los vivos, usando los nabos, las calabazas,
el disfraz, la careta, simplemente era una estrategia para intentar despistar a esos espíritus malignos que ellos creían que venían a este mundo para, en un momento dado, si te reconocían, te iban a llevar con ellos a su mundo, ¿vale? Por lo tanto, se disfrazaban de la manera más horrenda posible, imitando monstruos, se ponían caretas, ropajes extraños, para que esos espíritus no los reconocieran como seres humanos vivos, como almas vivas, y creyeran, ingenuamente, ellos pensaban que esos espíritus creerían que eran otros espíritus como ellos, ¿no? Que eran otros espíritus que habían pasado al mundo de los vivos. Y era una simple manera de engañar a esas fuerzas malignas. Era una idea muy sencilla y muy básica, ¿no? Si te pareces a un espíritu maligno, te va a confundir y va a pensar que eres como él. Era una especie de mimetizaje, de camuflaje. Hoy en día usamos las máscaras y los disfraces como mera diversión, olvidando que miles de años atrás ese mismo gesto era un necesario acto de protección para poderse liberar de esas entidades malignas. Hoy lo tenemos como algo festivo y divertido, entretenido, pero antiguamente no era así, era todo lo contrario. No solo en la cultura celta se utilizaban las máscaras para ahuyentar a los malos espíritus, en otras culturas también se ha usado la máscara como un símbolo de protección y a la vez como una herramienta para poder traspasar a ese mundo desconocido. Colocándose la máscara, dejaban de pertenecer a este mundo y adentrarse en esos mundos ocultos, desconocidos, siniestros. ¿Cómo estáis, muchedumbre? Seguimos con la historia. Muchas culturas pensaban que al colocarte una máscara, tu alma traspasaba a una especie de limbo. Un limbo donde ni los vivos ni los muertos podían reconocerte ni reclamarte. Ya os digo, eran métodos de autodefensa muy antiguos y muy básicos. Pero no solo en la cultura celta y en otras culturas se usaban los disfraces. Las brujas también usaban muchas veces las máscaras y los disfraces en sus rituales para invocar a esas fuerzas desconocidas que no vemos y que no podemos controlar. Hay gente que cree que esos rituales hoy en día todavía se practican para conectar con entidades en otro plano. Por eso os decía que todo esto tiene un trasfondo muy aterrador, aunque ahora simplemente lo veamos como una noche de fiesta, de diversión, de alegría.
Pero la noche de Halloween todavía conserva y mantiene ocultas muchas otras tradiciones que hoy en día todavía se siguen usando de manera inocente. Y ahora voy a hablar de una de esas tradiciones y el origen de esa tradición. El famoso trick or treat, el truco o trato, tiene unas raíces mucho más oscuras de las que muchos podéis pensar. Hoy se usa como un juego de niños. ¿Qué sucede cuando no haces trato? Ahora lo explicaré. Durante esta noche muchos niños van de puerta en puerta con esa famosa frase de truco o trato. Hoy en día es una tradición alegre que involucra diversión, dulces, caramelos, alegría, los que muchos ahora ven como un inocente juego. Miles de años atrás no lo era. Sigue teniendo unos orígenes mucho más siniestros, vinculados a ritos ancestrales y a un temor muy real por lo que los malos espíritus pudieran hacerle a los vivos del hecho de no ser complacidos, o perdón, por el hecho de no ser complacidos. Para entender sus orígenes deberíamos retroceder siglos atrás a la vieja Europa, en plena Edad Media, donde el 31 de octubre no solo eran fechas de celebración, sino que eran fechas de temor, de miedo. Durante la noche del 31 de octubre, los pobres iban de casa en casa pidiendo algo de comida, algo de alimento, a cambio de unos rezos por los difuntos, y aquellos que se negaban a ofrecerles algo corrían el riesgo de caer en una maldición, en la mala fortuna, o peor aún, desatar la ira y la furia de los malos espíritus. En otros lugares había una tradición en la que a los mendigos se les entregaba unos panecillos que se llamaban sound cakes y se los entregaban en nombre de los familiares fallecidos. Esta ofrenda tenía un propósito muy específico y era que las almas de los difuntos pudieran descansar en paz y no regresaran nunca al mundo de los vivos para molestar a los vivos. Pero si se negaban a hacer el trato, corrían con el riesgo de que esas almas malignas les persiguieran, les molestaran, les atacaran, hicieran travesuras con ellos, les hicieran la vida imposible. La gente pensaba que los espíritus vengativos se tomarían su venganza, haciéndoles mil travesuras, causándoles desgracias, trayéndoles la mala suerte, la ruina.
Con el tiempo, esta práctica fue evolucionando, pero el miedo a los malos espíritus nunca desapareció. En muchos casos, cuando evolucionó esta tradición, los que iban de puerta en puerta por las casas, en muchos casos, cuando no se le entregaba lo que pedían, amenazaban, atemorizaban, insultaban al dueño de la casa, y ahí es donde empieza a tomar un poco de sentido esta tradición del truco o trato moderno. Durante el siglo XIX, cuando los emigrantes europeos llegaron a América, especialmente los irlandeses y los escoceses, la tradición de ir pidiendo de puerta en puerta por las casas se mantuvo, pero se transformó, cambió ligeramente. El Soulik se convirtió en el Gissing, convirtiéndolo en una tradición donde los niños se disfrazaban y iban pidiendo dulces, caramelos, regalos, a cambio de contar historias. También de hacer algún truco. El concepto de engañar a los malos espíritus aún seguía presente, pero oculto en estas nuevas tradiciones. Lo que hoy conocemos como trick or treat, truco o trato, no fue popularizado hasta el siglo XX, que fue cuando se extendió rápidamente por todo Estados Unidos y por otras muchas partes del mundo. Nunca hay que olvidar de dónde vienen las tradiciones y las celebraciones que solemos hacer hoy en día. Como veis, muchas tienen un origen y un trasfondo muy oscuro y muy tenebroso. Ellos creían que las fuerzas ocultas que vagaban por la tierra durante esta noche no siempre tenían buenas intenciones. Y siempre hay que tener en cuenta que esas historias son mucho más perturbadoras de lo que podemos imaginarnos. Así, amigos, que después de todo esto ya sabéis que es bueno informarse de dónde viene todo lo que hacemos, por qué lo hacemos y por qué se hacía antaño. Y nunca olvidar que cada vez que recordamos alguna de estas tradiciones, que hoy en día son celebraciones, festejos, nunca hay que olvidar esa carga siniestra, trágica y dolorosa que tenían antaño para mucha gente en el mundo entero. Y con esto ya me despido. Espero que os haya gustado la historia, que hayáis entendido los orígenes de Halloween. Ahora ya sabéis de dónde viene Halloween. Y nada más, amigos. Hasta aquí. Me voy a fumar un cigarro para descansar un poco. Esto lo único bueno que tiene es que dentro tiene caramelo. No hagáis nunca, esto es un consejo personal, no hagáis nunca cosas sin saber por qué las estáis haciendo.
como celebrar Halloween o Semana Santa o Navidad o Carnaval o cualquier otra festividad que hoy en día es una festividad lúdica y divertida o inocente, quizá sus raíces no son ni tan divertidas ni tan inocentes. Buenas noches, muchedumbre, que tengáis dulces sueños. Buenas noches de Halloween, si os quiere. Y yo voy a descansar un poquito. También es irónico que cuando alguna persona te rechaza, solemos decir que nos han dado calabazas. Hasta otra, muchedumbre.